Nuestro grupo pasará a presentar acerca del futurismo, una de las vanguardias creadas en 1909. A continuación, mi camarada, Valentín Olguín, presentará acerca del tema. El futurismo es un movimiento literario y artístico que surge en Italia en el primer decenio del siglo XX, mientras el cubismo aparece en Francia. Gira en torno a la figura de Marinetti, quien publica en el periódico Parisiani Le Figaro el 20 de febrero de 1909 el Manifiesto Futurista. Proclama el rechazo frontal al pasado y a la tradición, defendiendo un arte anticlasicista orientado al futuro, que corresponde en sus formas expresivas al espíritu dinámico de la técnica moderna y la sociedad manifestada en las grandes ciudades. El futurismo fue llamado así por su intención de romper absolutamente con el arte del pasado, especialmente en Italia, donde la tradición artística lo impregnaba todo. Quieren crear un arte nuevo, acorde con la mentalidad moderna, los nuevos tiempos, las nuevas necesidades. Para ello, toma como moderno las máquinas, principales atributos, la fuerza, la rapidez, la velocidad, la energía, el movimiento y la deshumanización. Significa la guerra como espacio donde las máquinas, la energía y la deshumanización han alcanzado las máximas metas. Sus ideas revolucionarias no deseaban limitarse al arte, sino que como otros movimientos pretendían transformar la vida entera del hombre. La estética futurista difunde también una ética de raíz machista y provocadora, amante del deporte, de la guerra y de la violencia y del peligro. A continuación, mi compañera Miriam Ramírez va a hablar de las características. Bueno, yo voy a hablar de la principal característica del futurismo, que es la plástica del dinamismo y del movimiento. El efecto de la dinámica se transmitía en vibrantes composiciones de color que debían producir un paralelismo multisensorial de espacio, tiempo y sonido. Al principio se valieron para la realización de sus objetivos artísticos de la técnica divisionista, heredada del neoimpresionismo, y más tarde se aplicó la técnica cubista de abstracción como procedimiento para desmaterializar los objetos. A partir de estas premisas, la representación del movimiento se basó en el simultaneismo, es decir, multiplicación de las posiciones del mismo cuerpo, transformación de las líneas de fuerza, intensificación de la acción, mediante la repetición y la juxtaposición del anverso y del reverso de la figura. Buscaban por todos los medios reflejar el movimiento, la fuerza interna de las cosas, ya que el objeto no es estático. La multiplicación de líneas y detalles, semejante a la sucesión de imágenes de un caleidoscopio o una película, puede dar como resultado la impresión de dinamismo. Crearon ritmos mediante formas y colores en consecuencia. Pintan cabellos, perros y figuras humanas con varias cabezas o series radiales de brazos y piernas. El sonido puede ser representado como una sucesión de ondas y el color como una vibración de forma prismática. Los pintores extraen sus temas de la cultura urbana, máquinas, deportes, guerra, vehículos en movimiento, etc., eliminando progresivamente todo populismo o simbolismo. Ahí están una de las características, que es el movimiento pictórico y poético, características del mundo contemporáneo, reproducción y exaltación de la velocidad de los tiempos modernos, originalidad y, como dijo anteriormente Valentina, rompía la tradición y los signos convencionales. Belleza de la velocidad. ¿Cómo expresar la era de la máquina en el arte? La máquina significaba para los futuristas movimiento, revolución en su sentido técnico y social a la vez. Por esto pretendieron interpretar el movimiento y la velocidad en la obra artística, ya en el lienzo, en la materia o en la palabra misma. Lo mismo ocurría con la energía y la expresión de la fuerza. El objetivo era captar la forma de la velocidad descrita en el espacio, el ritmo y la vitalidad. Siguiendo, mi camarada Marcos va a hablar de la pintura futurista y la literatura futurista. Si bien el futurismo fue mayormente literario, tuvo importantes manifestaciones en la pintura. En la pintura futurista predominan también los ejercicios de movimiento y violencia, así como los temas de la cultura urbana, como máquinas, deporte, guerras, los en movimiento. En cuanto a las artes plásticas, el futurismo fue mucho más activo y prolífico en la pintura que en la escultura. Ambas comparten, sin embargo, principios semejantes. Entre las características de la pintura futurista, al nivel formal, contamos las siguientes. Principio de líneas de fuerza, que favorecía la interrelación y fusión entre los objetos y su entorno. Principio de continuidad del espacio plástico y ritmo y dinamismo.
color vibrante y enérgico en las pinturas, angulosidad frecuente, descomposición geométrica, cruzamiento de diferentes planos en un plano único, uso de la técnica de exposición fotográfica múltiple, es decir, secuencia de imágenes sucesivas en un segundo, que al superponerse generan la percepción del desplazamiento. Esto fue creado por Giacomo Pala. Siguiente a esto podemos hablar acerca de la literatura futurista. La literatura futurista compartía muchos de los rasgos fundamentales del movimiento, como su retórica apasionada, agresiva, controvertida, y sus alineamientos se expresaron en el Manifiesto Literario del Futurismo, bajo el título Destrucción de la sintaxis, imaginación inalámbrica, palabras en libertad, publicado en 1913. Desde el punto de vista formal, las características de la literatura futurista fueron las siguientes: la libertad de la palabra como eje rector, valoración de la escritura como fenómeno gráfico, es decir, visual, revolución tipográfica, uso de diversas fuentes, colores y criterios de diagramación, destrucción de la sintaxis como principio fundador, ruptura con la métrica, uso de barbarismos e infinitivos, recurrencia de exclamaciones e interjecciones para realzar la vitalidad, y el uso arbitrario de los signos de puntuación. Principalmente el futurismo presentaría estos temas a hablar.